11 de septiembre de 2017. Muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Soy Wendy Rosillo y los estaré acompañando por unos meses mientras se cumple el periodo de maternidad de Stephanie Speed. Revisemos entonces quiénes son hoy nuestros invitados. Eva García, ministra de Industrias y Productividad, presidenta del Comité Consultivo, Productivo y Tributario. Propuestas con consenso en todo el sector productivo privado, en espera de concreciones por parte del presidente de la República. Revisaremos las más importantes que requieren aprobación de la Asamblea. Esteban Bernal, asambleísta de Creo, pedido de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, en espera de apoyo de la oposición. Examinaremos un caso de injerencia que no se basa en correos electrónicos. Y Andrés Freire, representante de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, la inclusión financiera de sectores desbancarizados a través del dinero electrónico. ¿Cómo lograr un costo accesible para las microfinanzas? Revisaremos todo esto. Bienvenido. El presidente de la República analiza la convocación de una consulta popular. Las agrupaciones políticas de gobierno y oposición expresan su apoyo y hacen observaciones. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Bienvenida. Wendy nos acompañará mientras dure la ausencia de Steffi, que dará a luz su segundo varoncito. Buenos días con todos. La situación política, económica, institucional y moral de la República exige consulta al pueblo. Pues la extravagante situación de que la presidencia de la Directiva Nacional de Alianza País ha sido asumida por el vicepresidente sin funciones y penalmente procesado, aparte de condicionar la consulta, advierte su desacuerdo en cambiar un endeudamiento agresivo utilizado para proyectos faraónicos mal hechos, algunos innecesarios y con coimas, según comprueban las delaciones de Odebrecht. La crisis moral es profunda porque instituciones de la función de transparencia y control fueron sodomizadas por los desvíos autoritarios de la revolución. No remedió nada censurar políticamente al excontralor prófugo, pues el fiscal general lo acusa de apantallar la corrupción con auditorías arregladas. La promesa de una cirugía mayor debe ir a la médula de la corrupción. Esta crisis política, económica y moral requiere una constituyente, pero la urgencia no puede esperarla. Es suficiente, oportuna y eficaz una consulta popular que enmiende lo dañado y extraiga lo corrupto. En tal virtud, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, aunque no altera la estructura de la Constitución ni elementos constitutivos del Estado, porque la quinta función de transparencia se mantiene, viene aromatizada de componenda con la reimplantación de métodos de selección y nominación de los entes de control que ya se usaron con nefastos resultados. Uno de ellos fue la nominación del excontralor, a quien seleccionó la partidocracia y la revolución reeligió 2 veces. Al Consejo de Participación Ciudadana hay que darle una nueva integración. La actual no la precisa la Constitución, para que pueda cumplir su función nunca ejercida de Comisión Cívica Anticorrupción, así como una nueva forma de seleccionar a las autoridades de control judiciales y electorales, con requisitos ciudadanos de probidad y no de servidores del Estado clientelar con sumisión al partido único en el poder. Enmendar también la regresión de derechos del paquetazo de la Asamblea contra trabajadores, militares, policías y ciudadanos con su libertad de expresión degradada a servicio público. Volver a la reelección por una sola vez que aprobó el pueblo en referéndum y establecer límites al déficit fiscal y al endeudamiento público para fortalecer la dolarización. No hacer la consulta equivale a repetir el error que truncó a 2 gobiernos prometedores, los de Jaime Roldós y Lucio Gutiérrez. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
El presidente Lenín Moreno creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario a fin de tener en cuenta al sector productivo privado a la hora de tomar medidas económicas. De sus 13 miembros, 6 son de este sector, representados por la pequeña y mediana empresa, los artesanos, el comité empresarial, la economía popular y solidaria, los exportadores y el grupo empresarial Proponle al Futuro. En 26 mesas sectoriales se recogió información suficiente para un diagnóstico de las distintas actividades económicas. Se aproxima la etapa de las concreciones. Está con nosotros Eva García, ministra de Industrias y Productividad, presidenta del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote. Buenos días a la teleaudiencia y gracias por la invitación. ¿Quién debe ahora procesar estas propuestas a fin de que el presidente de la República las pueda concretar? ¿Cuánto tiempo tomará esta etapa? Las propuestas están siendo procesadas una vez concluida la primera etapa de recolección, que fue una etapa abierta. Están siendo procesadas por los equipos técnicos, tanto del Ministerio de Industrias y Productividad como del resto de instituciones que forman el comité. Estamos ya por concluir, se va a hacer una segunda ronda de reuniones para analizar cada eje temático esta semana y estarán listas para ser entregadas el día 26 de septiembre al señor presidente de la República. Se espera que estas propuestas, por los impactos o por las medidas que se puedan tomar en el campo tributario, ya estén reflejadas en la proforma presupuestaria que se va a presentar también a fines de septiembre, o que contemple la necesidad de un proyecto de ley de urgencia económica? Probablemente sí. Como decíamos, estas son propuestas que están sometidas a la decisión del señor presidente. Confiamos en que se va a actuar en consecuencia y siguiendo los postulados anunciados, sobre todo de defender el empleo, de aumentar el empleo, de aumentar la producción, de fomentar la productividad, de sostener la dolarización. En ese sentido, pues, como decíamos, las propuestas serán decididas por el señor presidente de la República. Algo muy importante es que las propuestas tributarias, especialmente, ya fueron de alguna forma esbozadas por el presidente cuando era candidato. O sea, no fue una sorpresa. Estaba el antecesor presente, de tal forma que no era nada desconocido. Una de esas propuestas, una de las más importantes que alcanzó el consenso en los grupos de trabajo, se refiere al anticipo del impuesto a la renta. No lo suprime, sino que cambia la fórmula de cálculo introducida en el 2010, que incluye patrimonio, activos, costos, gastos deducibles, que lo hace realmente un impuesto mínimo sin devolución, como era antes el anticipo. Este consenso es solo de los 6 representantes del sector privado, también comprende a los 7 representantes del gobierno en el Consejo. ¿Cómo se han movido los debates, las propuestas? En realidad el debate y las propuestas son generadas por todos quienes participaron. El comité lo que ha hecho es recibir, moderar, sistematizar las propuestas, pero estos son más de 1.400 propuestas, dentro de las cuales más de un 31% se refiere al tema tributario, lo cual nos da idea de la importancia de este aspecto y de lo que tendrá que decidir el señor presidente. Como decimos, en este momento estamos en etapa de recepción y sistematización de propuestas. Lógicamente que es un tema, el de mayor importancia, como decía, el de mayor solicitud, ha sido prácticamente transversal, porque en todas las mesas, en los 5 ejes temáticos, se ha manifestado esta inquietud, por lo cual pues deberá ser uno de los temas de resolución prioritaria. Además, y debemos recordar que dentro del Comité Ejecutivo también está el Servicio de Rentas Internas, por lo que la respuesta está trabajándose. Es lo que les puedo adelantar. Claro, y es lógico, digamos, que tengan que ver con el aspecto tributario, porque la competitividad con dolarización, con una moneda dura, tiene mucho que ver con el aspecto tributario. Por ejemplo, respecto al impuesto a la salida de divisas, la reducción gradual fue esbozada por el propio candidato Lenín Moreno en campaña, y el gradualismo se aplicaría, eso sí, en función de los resultados que pueda tener en la regulación global. Por supuesto. Es un tema realmente vital, delicado. Tenemos una producción que necesita hacerse competitiva.
tenemos la dolarización que sostener, son sistemas que deben ser compatibles para garantizar una productividad que el país necesita para poder no solo tener un país más barato, sino también un país que pueda competir en el exterior por precios, por condiciones y por calidad. Esto lleva emparejado una serie de procesos que habrá que articular, pero definitivamente el tema tributario y este tema del anticipo es un tema muy importante. Por otro lado, el anticipo también permite una formalización, pero el anticipo debería, como quien dice, repensarse y rediseñarse. Ese es el mayor, podríamos decir, producto respecto de lo que sería una reforma en este sentido. Especialmente por la liquidez que necesita el sector empresarial para poder tener mayor producción, ¿no? Así es. Ahora, un tercer punto clave con el que también mostró acuerdo el candidato Lenín Moreno es la ley de plusvalía, porque incluso se relaciona con la actividad de la construcción, que tiene que ver con uno de los planes o con el plan tal vez más importante de carácter social del gobierno. Se propone modificarla o suprimirla. ¿Esas son las alternativas? Es uno de las promesas del señor presidente el revisar la ley de plusvalía, porque como está, ya hemos visto y es notorio para todos los ciudadanos que el sector de la construcción ha sufrido grandemente. Y la decisión del señor presidente es realizar las modificaciones de tal manera que se permita que el sector de la construcción pueda reactivarse sin por ello perjudicar a quienes quieren tener acceso o necesitan tener acceso a una vivienda. Para fomentar la inversión nacional y extranjera, también se propone eliminar el impuesto a la renta sobre la transferencia de acciones, porque es un impuesto o un sobreimpuesto, porque ya se pagó un impuesto que limita la inversión. ¿Hay acuerdo al respecto? Todavía no, porque son propuestas las que tenemos para ser entregadas al señor presidente. Todavía no hay acuerdos porque estamos en la etapa de sistematización de las propuestas, siendo esta una de también las principales propuestas para los cambios dentro del eje de lo tributario. Ahora, entre tanto, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, está de gira por China, Estados Unidos y la Unión Europea, principales socios comerciales del Ecuador. El gobierno busca una inversión de 34.000 millones de dólares en 32 proyectos en industrias básicas, en transporte y obras públicas, en el sector eléctrico, en turismo y en ambiente. Es principio universal la aplicación de reglas iguales para nacionales y extranjeros. Así será en cuanto a anticipo de impuestos a la renta, salida de divisas, plusvalía, transferencia de acciones. Sí, y debo decirle algo. Queremos atraer la inversión extranjera, queremos que regrese la inversión nacional, sobre todo porque el primer objetivo es la generación de empleo, de un empleo digno, y tenemos hasta ya metas establecidas por el señor presidente desde sus primeras declaraciones y como ofrecimiento de campaña, ofrecimientos que está cumpliendo. Pero debo decirle que toda esta maquinaria y este ofrecimiento se concreta poco a poco en políticas que se van ejerciendo. Siendo la prioridad del empleo y el trabajo digno, ya se han dado algunas consecuencias como parte de este Consejo Consultivo. Uno de ellos es los nuevos programas de crédito de la Corporación Financiera Nacional, que sin lugar a dudas van a apoyar en esto. Por otro lado, existe ya el COPSI, el Código de Producción e Inversiones, Código Orgánico de Producción e Inversiones, que tiene muchos incentivos para la inversión extranjera, para la inversión en zonas que no son precisamente Guayaquil y Quito. O sea, existe un marco legal que puede ser activado. Y yo creo que es interesante esto de que el ministro Campana haya salido muy oportunamente con un portafolio de proyectos, porque así los inversionistas extranjeros podrán ver en qué exactamente este país está listo con sus proyectos. Y es interesante también que se haga difusión, una mayor difusión del COPSI, porque ahí se contemplan muchos incentivos que efectivamente existen y que los tienen los países vecinos. Sin embargo, de lo cual pues no han sido del todo aprovechados. Esto unido a las reformas que saldrán producto de estas mesas de trabajo del Consejo Consultivo, creo que van a dar un entorno favorable para la inversión nacional y extranjera. Eva García, presidenta del Consejo Consultivo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Wendy. Al volver, Esteban Bernal, asambleísta de Creo.
Pedido de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura con un caso que no se basa en correos electrónicos. Ya regresamos, siga con nosotros. Mensajes de correo electrónico entre el expresidente Rafael Correa, Alexis Mera, abogado de la presidencia, y Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, sobre 17 procesos judiciales de interés político del gobierno, evidencian una aparente metida de mano en la función judicial. El expresidente de la República y el presidente del Consejo de la Judicatura no niegan la correspondencia, pero impugnan la validez de su presentación. Veamos. Sí, intercambiábamos correspondencia con el presidente de la República, pero creo que eso no les debería sorprender. Yo creo que lo que les debería sorprender es que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia, temas de Estado. Pero resulta que hay intromisión en la justicia y que hay que llamar a consulta popular por eso. Al menos eso leí en los diarios. Si hay intromisión en la justicia, que digan quién está interfiriendo en la justicia. Esa persona se tiene que ir presa, si es un delito. Lo único que hacen esos mails robados es demostrar responsabilidad con que cumplíamos nuestro deber de presidente de la República. Los asambleístas Esteban Bernal de Creo y Raúl Tello de Unidos por Pastaza han tomado la iniciativa de anunciar el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura. Esteban Bernal, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinar Gotti, un gusto siempre estar con usted. ¿En qué fundamenta el pedido de juicio político? Mire, doctor Pinar Gotti, yo creo que lo que acabamos de escuchar este momento, justamente al presidente del Consejo de la Judicatura manifestando de que no niega el contenido propio de los correos electrónicos, da muestra cierta de que existe una injerencia en la justicia ecuatoriana, de que se ha vulnerado la independencia de la justicia ecuatoriana. La procedencia de los correos electrónicos es un tema de carácter penal. Sin embargo, me atrevo a decir que probablemente utilizaron el mismo mecanismo con el que el gobierno nacional obtuvo, o el gobierno de Correa, obtuvo los correos electrónicos de Marta Roldós o los correos electrónicos de la empresa Sedatos. Así que curarse en sano por el tema relacionado de cómo es la procedencia de dichos correos electrónicos no cabe el caso. Creo que lo fundamental es el contenido como tal, en donde da cuenta cierta de la violación flagrante que ha hecho el doctor Gustavo Yalc a la Constitución y a la ley. Particularmente el artículo 181 de la Constitución de la República, que le obliga literalmente a mantener la independencia de la justicia, a precautelar la transparencia y eficiencia de la justicia ecuatoriana, hecho que lo ha incumplido no solamente con los correos electrónicos, de los cuales manifiesta que su contenido es real, que ha mantenido conversaciones con el presidente de la República. Le invito, doctor Pinar Gotti, a que pensemos, si el doctor Yalc tenía conversaciones, no pensemos con uno de los que mantenían el proceso judicial, que es el Estado, sino adicionalmente con cualquiera de los ciudadanos que fue enjuiciado con el Estado. Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, cualquiera de ellos, si hubiesen conversado con el doctor Yalc mediante correo electrónico, ese rato el doctor Yalc no solamente que no sería presidente del Consejo de la Judicatura, sino quién sabe qué nivel de persecución habría realizado el gobierno nacional en contra de aquel ciudadano que se interfiera o que se haga una intromisión en la justicia del Ecuador. Por lo tanto, ahora, creemos firmemente... Lo cierto es que hay algunos expedientes que no se basan en correos electrónicos. Lo importante, más que arrancarse la validez de los correos, es precisar los resultados concretos de esa interferencia inconstitucional. ¿Puede mostrar un solo caso donde se comprueba esa metida de mano? Por supuesto, doctor. Vea usted lo que sucede en un caso patético en la ciudad de Cuenca, en donde el Consejo de la Judicatura, pero aquí hay que tener algo más en concreto además. El doctor Yalc, en el año 2010, cuando era ministro de gobierno, recibe una demanda por parte de un ciudadano en la ciudad de Cuenca, quien demanda al Estado porque su hija sale del Ecuador de manera ilegal. Sale del Ecuador sin contar con los documentos pertinentes y presenta una demanda al Estado ecuatoriano en el Ministerio de Gobierno. Y obviamente el ministro de Gobierno
de aquel entonces era nada más y nada menos que el doctor Yalc. Aquí está la demanda que se presentara por parte de este ciudadano ecuatoriano en la ciudad de Cuenca. El doctor Yalc conoce particularmente este tema porque es notificado sobre este particular, sobre este juicio, es notificado directamente en la ciudad, en el Ministerio de Gobierno. Aquí hay que entender que inclusive los documentos que le estoy presentando da cuenta cierta que de manera administrativa, en varios documentos del doctor Gustavo Yalc, en aquel entonces ministro de Gobierno, da a conocer a todas las funciones sobre este caso, sobre una demanda por más de $600.000 al Estado en daños y perjuicios que el ciudadano ecuatoriano con su derecho lo ha planteado. Finalmente, debo mencionarle que el juicio efectivamente tiene una sentencia en contra del Estado ecuatoriano, en contra del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo grave está que años después el doctor Yalc se posiciona de presidente del Consejo de la Judicatura. Y fíjese usted, aquí se demuestra flagrantemente la intromisión en la justicia. Primero, porque no debió haber aplicado este famoso mecanismo del error inexcusable que no es competencia del Consejo Nacional de la Judicatura porque es un trámite de carácter jurisdiccional. Es decir, solo los jueces pueden autorregularse, solo los jueces pueden determinar la existencia o no del error inexcusable. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Yalc y sus vocales, toman una determinación, aquí inclusive, doctor Pinargote, inclusive con conflicto de intereses, porque posterior a ello, 3 años después, cuando se sentencia este juicio y se manda a pagar al Estado alrededor de $300.000, de acuerdo a la información que tenemos, el Consejo de la Judicatura toma la decisión de destituir a los jueces que han aplicado en derecho este derecho que tiene el ecuatoriano, que tenemos los ecuatorianos de reclamar a un Estado cuando nos vemos vulnerados. O sea que el Consejo de la Judicatura, cuando fue presidido, cuando estaba ya presidido por el doctor Yalc, destituyó al juez que falló en contra, digamos, del Estado ecuatoriano representado por el doctor Yalc como ministro de Gobierno. Efectivamente, aquí hay hasta conflicto de intereses y aparte de ello, no solamente que destituye de una manera, en lo personal debo decir, en donde raya en la ética, porque hay que comprender que si fue parte procesal del juicio al que hacemos mención, lo mínimo que debió es por lo menos justificarse y retirarse de la determinación del Consejo de la Judicatura para tomar una decisión inclusive de destitución, que ya la propia destitución es una muestra flagrante de cómo se ha incumplido la independencia de la justicia. Doctor, ahora, Baltasar Garzón, coordinador de la Veeduría Internacional para la Reestructuración de la Función Judicial, advirtió que la figura del error inexcusable entre las competencias del Consejo de la Judicatura sirve para desviar las competencias administrativas de ese Consejo sobre la actuación de los jueces. Ese ha sido entonces el mecanismo utilizado para acorralar y amedrentar a los jueces, ese mecanismo sobre el que advirtió Baltasar Garzón. Mire, el propio doctor Baltasar Garzón, efectivamente, en su tercer informe de Veeduría Internacional, en el último párrafo manifiesta su tremenda preocupación por la aplicación de esta figura perversa y de persecución que ha utilizado el Consejo de la Judicatura, que se llama error inexcusable. El error inexcusable es facultativo exclusivamente de los jueces, es decir, para poder calificar aquello, tiene que ser un juez de tribunal de alzada, es decir, un juez superior que pueda determinar, no el Consejo de la Judicatura, que está llamado a generar acciones disciplinarias de carácter administrativos. Es imposible que se haya podido aplicar un error inexcusable porque ese es un involucramiento directo y perverso a la independencia de la justicia sobre actos jurisdiccionales. Ahora, doctor, sobre la validez de los correos. Todos los colegios de profesionales han apoyado, todos los colegios de profesionales, del Colegio de Profesionales de Pichincha, de la SUA y de Loja, han pedido la renuncia del doctor Yalc y hayan apoyado este juicio político porque saben la vulneración legal que ha hecho a la justicia ecuatoriana. Respecto a la validez de los correos, algo muy importante es si fue desde correos oficiales, en cuyo caso se trata de documentos públicos o de cuentas privadas en las que se trató asuntos públicos, como hacía la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
¿Qué clases de cuentas de correo electrónico son las que se utilizaron? Mire, lamentablemente nosotros hemos podido mirar y observar con absoluta sorpresa cómo de manera informal se mantiene una comunicación. Dice el doctor Yal, era prudente y procedente que se mantenga una conversación con el presidente de la República. No es ni prudente ni procedente cuando en un juicio uno de los actores es el presidente de la República, cuando de por medio existe una necesidad por parte del poder público de manejar la justicia a través de quienes están llamados a garantizar su independencia. Pero si dice que ha sido una comunicación de carácter oficial, hágalo a través de correos electrónicos oficiales del Consejo de la Judicatura, de manera pública, no de correos personales, que ahí nomás ya se configura una acción improcedente e irresponsable con la independencia de la justicia. Pero quiero manifestarle algo, doctor Pinargotti. Lo importante de aquí, este proceso de juicio político, que lo vamos a llevar con valentía, con documentos, con fundamentos, con testimonios, como pruebas contundentes de la injerencia en la justicia, es un proceso de carácter moralizador para que los jueces, los ciudadanos, los servidores judiciales levanten su voz y no permitamos que exista injerencia en la justicia ecuatoriana. Lo que tenemos que caminar es a lo de fondo, lo que usted planteó en el editorial de esta mañana, en donde la consulta popular nos lleve a retirar a todos los espacios de control correísta que se ha instaurado en el país. Ese será un fundamento básico sobre lo cual sostendremos la libertad de los ecuatorianos, la independencia y lo que buscamos. ¿Ya tiene las firmas? ¿Apoya el PSC el juicio político? Bueno, nosotros hemos presentado dos bloques particularmente. El bloque de la Unidad por el Cambio, en el cual estamos Juntos Podemos, que es la organización política a la que me pertenezco, y somos una alianza con varias organizaciones territoriales. Tenemos 23 firmas, más 14 firmas de la bancada de Integración Nacional, a la que pertenece el asambleísta Raúl Tello, quien conjuntamente con quien se dirige a usted han presentado el juicio político. Por lo tanto, tendríamos las 37 firmas, 37 de las 35 que se requieren para presentar un juicio político. Sin embargo, hemos conversado de manera todavía previa a la presentación de documentos. Yo soy un asambleísta y un legislador que hace referencia a la historia de mi provincia de la Azuay, una provincia que no viene a golpear cuartos vacíos en donde levantamos aspavientos, sino a presentar propuestas de ley y en el ámbito de la fiscalización una interpelación documentada. Por lo tanto, aquellos distinguidos asambleístas del Partido Social Cristiano, independientes del movimiento Suma, con quienes estuvimos en campaña electoral, estoy completamente convencido que aportarán con sus firmas. Al pedido, ya que tienen las firmas mínimas. Esteban Bernal, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor Pinargotti. Wendy. Más adelante, Andrés Freire, representante de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, cooperativas y ONGs dedicadas al microcrédito a sectores excluidos. Vamos a revisarlos, cómo incluirlos a través del dinero electrónico. Siga con nosotros, ya volvemos. Más de 49 instituciones de microfinanzas, cooperativas de ahorro y crédito, bancos especializados, organizaciones no gubernamentales de apoyo que cuentan con una cartera de crédito de 4.510 millones de dólares y atienden a 1.200.000 clientes entre microempresarios y pequeños productores a nivel nacional, constituyen la red de instituciones financieras de desarrollo. Andrés Freire, vocero de la red. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargotti, y a su amable audiencia. Este tipo de instituciones se dedican a lo que no es el lomo fino del negocio financiero, a sectores informales no bancarizados, microempresarios, microfinanzas. En términos de desarrollo y solvencia, ¿cuál es el estado de estas instituciones y del control que hay sobre ellas? Absolutamente sólidas, absolutamente solventes. El sistema financiero y el sistema cooperativo del Ecuador está absolutamente respaldado y absolutamente controlado. Sin embargo, todavía existen retos importantes como país. El principal, pienso yo, es que el 54% de la población en el Ecuador todavía no accede al servicio financiero formal y definitivamente ahí tenemos un reto muy importante en el marco de la inclusión financiera como Ecuador. El propósito fundamental de estas instituciones de microfinanzas es la inclusión financiera de sectores excluidos del crédito, no solo de inversión, sino de consumo,
frente a la decisión presidencial de que el dinero electrónico deje de ser monopolio de la plataforma electrónica del Banco Central? ¿Cuál es la aspiración de la red? Definitivamente el gobierno ahora, en el marco del diálogo que ha establecido con los diferentes sectores, ha abierto la puerta para que no se maneje solo a través de la plataforma del Banco Central, sino que lo puede implementar también la banca privada y el sistema cooperativo, que es sin duda un sistema de los financieros más importantes del Ecuador. Estamos abiertos, estamos dialogando y estamos de hecho coordinando acciones, porque finalmente el socio o el cliente, el usuario financiero, lo que pretende es poder transaccionar, sea en moneda física o en moneda electrónica, pero a través de su institución financiera de confianza, a través de la cuenta de ahorros que actualmente ya posee, para poder hacer pagos, para poder hacer transacciones. Y lo que pensamos es que tanto el sistema bancario como el sistema cooperativo definitivamente pueden ser motores para garantizar el éxito de este mecanismo. El dinero electrónico se ha utilizado con éxito en países de África, por ejemplo, para el pueblo desbancarizado. A través de los operadores de telefonía móvil, una billetera electrónica requiere de microcuentas para pagar servicios o acceder a créditos de consumo, pero necesita la aceptación del que va a recibir el pago, y eso tiene un costo. ¿Es factible un costo menor para los usuarios de las microfinanzas? Definitivamente, porque el concepto de tecnología y el concepto de innovación permite el abaratamiento de costos. Lo que pensamos y planteamos es que este costo tiene que ser mínimo, pero tiene que ser orientado hacia quienes saben hacer finalmente el tema de banca y el tema de cooperativas. En ambos casos, los dos sectores pensamos pueden articular de mejor manera el dinero electrónico, pueden lograr una masificación, probablemente no como en los países del África, pero sí definitivamente en una realidad ecuatoriana donde lo que tenemos que lograr es incluir a más personas en el sistema financiero, lograr reducir las distancias, lograr reducir las brechas, lograr mitigar en cierta medida esta segregación que tenemos del 54% de ecuatorianos, y para eso lo que estamos planteando es una política nacional de inclusión financiera, a partir de lo cual verdaderamente todos los sectores dialoguen, todos los sectores construyan, pero lo más importante definitivamente, todos los ecuatorianos se beneficien. Ahora, aparte del dinero electrónico y de su utilización, que podría ser para, por ejemplo, el consumo, para el crédito de consumo, porque los sectores que no están bancarizados no tienen acceso al crédito de consumo, pagan, aunque parezca mentira, los sectores informales que están en esa situación en efectivo, que parecería más difícil. Entonces, la idea sería de crear varios tipos de cuentas, porque una cosa es tener una cuenta grande y hacer pagos con tarjeta de débito, digamos, sobre cuentas grandes, o unas cuentas especiales pequeñas para el pago de ciertos servicios, digamos, de estos sectores populares que están excluidos del sistema financiero tradicional. Por supuesto, finalmente el concepto importante es que la gente empiece a transaccionar, sea a través de la cuenta de dinero electrónico, de su cuenta física, pero el concepto lo más importante es que empiece a pagar servicios, pueda hacer transferencias, empiece a generar un historial financiero que le permita a su vez sacar un microcrédito, sacar un crédito de consumo. Lo verdaderamente importante es que la persona se inserte, porque actualmente, por darle una cifra, en el Ecuador el 92% de los emprendedores, al no tener historial crediticio, simplemente no acceden a crédito, por ejemplo, y tienen que financiarse con recursos propios. El mecanismo de dinero electrónico, el mecanismo del movimiento en la cuenta física, aporta transaccionalidad, y esa transaccionalidad aporta historial que le permite a una institución financiera confiar en aquel microempresario, en aquel emprendedor, y poder brindarle un servicio de crédito a la medida, en base a lo que él necesita. El crédito productivo subsidiado es vital para el desarrollo de las microfinanzas, pues la tasa más alta de interés en el sistema financiero es para microcrédito, que no es atractivo para la banca privada. La banca pública, ¿en qué medida apoya al microempresario, o también en la banca del Estado el apoyo financiero es para empresarios grandes, medianos y pequeños, pero no para microempresarios?
Pienso yo que todos los sectores confluyen de una buena manera en términos de poder colaborar y de llegar al destino final, al microempresario. La banca pública funge un rol importante, principalmente a nivel de zonas rurales, donde probablemente hay otro tipo de instituciones que todavía no está logrando llegar y atendiendo a distintos niveles. Sin embargo, la banca comercial actualmente y los bancos privados ya han logrado disminuir, digamos, la brecha y están trabajando también a nivel de microempresa, están trabajando a nivel de población rural, todavía mucho por hacer. El sistema cooperativo de igual manera lo está logrando porque verdaderamente está muy desplegado en el territorio y hay un grupo que finalmente es muy importante para nosotros, que son ONGs con programas de crédito y que logran verdaderamente llegar a zonas rurales, lograr llegar a población verdaderamente vulnerable que probablemente ningún otro grupo llega. Andrés Freire, gracias por su participación en Contacto Directo. Bueno. Muchas gracias a usted. Bueno, aquí concluimos entonces. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.